Psicología en tu casa, una puerta para reflexionar sobre tu salud mental. Hola de nuevo. Hola, hola. Somos Nicole y Cristóbal en este nuevo capítulo de Psicología en tu casa. Somos los psicólogos del CESFAM Arturo Baezagoñ. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante a propósito del tema que hablamos en el episodio anterior, en el primer episodio, que hablamos sobre las emociones. Las 4 emociones básicas. Las 4 emociones básicas. Y hoy día vamos a hablar un poquito de esta como cultura de la felicidad y los mandatos emocionales. Eso es lo que nos convoca el día de hoy. Efectivamente. Desde ahí un poco intentamos este podcast también hacerlo en relación al anterior, y justamente el podcast anterior estuvimos hablando de las funciones que tienen las emociones. En ese sentido, también mencionábamos que acá intentamos no hablar de emociones positivas ni emociones negativas, sino más bien emociones que se viven con más placer o desde el displacer. Pero en ese sentido todos tienen una función, y hoy día queríamos ya bajarlo, a este mandato de cuando las emociones placenteras son el mandato, Como una obligación. Exacto, como que tenemos que estar viviendo constantemente en esos estados emocionales, y si no se ve casi como un fracaso, sobre todo en la cultura más actual. Claro. Y en ese sentido un poco nosotros estábamos pensando también, de repente nosotros lo vemos en la consulta, pero me imagino que también a ustedes en las casas les pasa, por ejemplo, cuando uno de repente anda un poquito triste, bajoneado, enojado, confundido, no sabe bien cómo para dónde están las cosas, y uno empieza, por ejemplo, a recibir frases estilo: tranquilo que va a estar todo bien, no te tienes que preocupar. O de esto vas a aprender. Claro, muy clásico, mírale el lado positivo. Esa es dura igual. Sobre todo cuando hay situaciones a veces bien duras que uno les toca vivir en la vida, que te digan mírale el lado positivo. O sea, hay cosas que derechamente podríamos decir, no sé si hay algo tan positivo. Quizás a largo plazo uno podría empezar a elaborar y poder, incluir eso dentro de nuestra historia vital, pero eso no necesariamente implica que tiene algo positivo lo que nos puede haber pasado. Entonces, un poco hoy queríamos hablar también desde esta cultura de que tenemos que estar bien, un poco que tenemos que apagar también las emociones más displacenteras y estar en estos estados constantes de felicidad que finalmente provocan justamente lo contrario, ¿sí? Esa obligación nos genera más presión, nos genera ansiedad, nos genera... O sea, todo lo contrario a lo que quiere, como en el fondo, lograr, po. Claro, finalmente terminamos frustrándonos, porque si yo digo, no, yo tengo que estar todo el día contento, todo el día feliz, y me doy cuenta que en realidad mi día a día no es así, digo, pucha, algo estoy haciendo mal. Claro, como muy una hiperresponsabilización de cómo me siento, y además, como que también nos hace alejarnos de ese tipo de gente muchas veces. O sea, como que si estoy mal, prefiero no contarle a nadie, o no contarle particularmente a esa persona que me va a decir que va a estar todo bien, y en el fondo no valida como lo que me está pasando realmente. Totalmente, como que finalmente, por lo que entiendo, como que uno termina aislándose porque sabe que te van a dar esa respuesta. Sí. Bueno, y a propósito de esto, como que quisimos dar un poquito de historia de desde dónde están haciendo la cultura de la felicidad. No sé, nosotros le pusimos así en realidad, pero se podría llamar de varias maneras. La cultura como de la felicidad está súper vinculado con la psicología positiva. No sé si tú la has escuchado en este último tiempo, harto. Creo yo que está bien en boga la psicología positiva. De repente ahí, la verdad, yo desconozco exactamente a qué enfoca, pero entiendo que tiene que ver con poder mirar, lo positivo también de las cosas, de la vida. Y ahí, no sé, cuéntanos un poquitito de qué se trata. Nace en la década de los 90, más finalizando los 90, casi en el 2000. La teoría es de Seligman, que habla de la psicología positiva en función de como lo beneficioso que es para nosotros, como psíquica y físicamente, el sentir emociones como placenteras, como la felicidad o sensaciones más agradables. Como que en el fondo está científicamente comprobado que mientras más emociones como
placenteras tengamos, como que la vida se puede alargar, incluso vamos a tener relaciones más saludables con nosotros mismos, con los demás, como con el entorno, nos vamos a poder adaptar probablemente más fácil, o sea, como que tiene muchos beneficios y eso trae beneficios como en el desarrollo de cada uno de nosotros, ¿ya? Pero esto ha pasado que se ha malentendido en el tiempo. ¿Ya? Como que ha crecido mucho. Ha crecido mucho y como que yo creo que el concepto se ha manoseado un poco. Ya como que en vez de entender que esto es importante para nosotros, se ha elegido como un poco negar las emociones que son displacenteras. Yeah. Y es un poco lo que decías tú, que en el fondo cada vez que yo obligo a alguien a estar feliz cuando las circunstancias no dan para estar feliz, puede generar el efecto contrario. Claro. Ya aquí como que se reprimen las emociones, no es como genuinamente no estoy siendo feliz y me estoy obligando a ser feliz. Entonces niegan como que existan emociones displacenteras, así como te obligan, ponte tú a distraerte, como no a problematizar quizás lo que te pasa. Que es como de repente cuando uno, como se dice así, como que mete las cosas debajo de la alfombra, como que o miremos para el lado, intento hacer como si nada, de repente. Claro. Eso. No, digamos, no enfrentar esas emociones un poco negativas. Pero entonces, Nico, un poco según lo que voy entendiendo, claro, la psicología positiva surge desde ir estudiando qué cosas buenas nos provoca el estar contentos, felices. Claro. Pero eso como que, digamos, se extremó y, digamos, lo radicalizaron y fue como, ya, entonces, si sentir emociones positivas a mí me genera bien, como que se terminó entendiendo que sentir emociones negativas a mí me genera un daño. Claro. Y eso es justamente lo que nosotros hoy día queremos ir un poco a desmitificar. Exacto. Sí. No, son necesarias todas, como lo hablamos en el primer capítulo. Todas las emociones necesitan ser experimentadas por nosotros, porque tiene que ver como con el desarrollo psíquico como acorde, ¿no? Claro. ¿Ya? Pero si hacemos como que no pasa nada cuando realmente están pasando cosas, eso a la larga nos va a causar muchos más problemas que los beneficios como de darnos cuenta de lo que nos está pasando en el momento. ¿Qué es lo que decías tú, como en el fondo acumular debajo de la alfombra hasta que algo y está ahí perdemos, digamos, todas las utilidades que estuvimos conversando en el podcast anterior, que es para qué están. O sea, cuando hablábamos de la emoción, por ejemplo, del miedo, de la tristeza, y veíamos que tienen un sentido y están para algo. Claro. Si es que nosotros hacemos como no, en realidad no estoy triste, o intento hacer como si nada, finalmente toda esa función y esa utilidad que tiene esa emoción, la perdemos. Y por lo mismo, bueno, quizás esto vaya a adelantarnos un poquitito, pero muchas veces cuando nosotros terminamos haciendo eso, meter las cosas debajo de la alfombra, ese malestar aparece por algún otro lado. Y muchas de esas veces aparece como un síntoma de salud mental. Entonces ahí es que nosotros también siempre como psicólogos intentamos promover que las personas puedan aceptar estas emociones, puedan sentirlas, puedan un poco ir elaborándolas, y de eso también es lo que vamos a ir hablando a lo largo de los podcasts y el día de hoy. Sí, como permitírselas, yo creo. Que eso igual hablamos nosotros harto como en la terapia, como permitirse sentir lo que están sintiendo. Claro. Como darles un espacio, porque si no se los dan, va a aparecer de otra manera, que puede ser incluso más nociva que hablarlo, comentarlo, vivirlo en el momento en que hay que vivirlo. Claro, aparece como disfrazado de otra cosa. Y eso es mucho más difícil el trabajo que después uno tiene que hacer para desdisfrazar eso que está ahí. Exacto. Bueno, hay una frase de Caponi, que es un psiquiatra, que tiene un libro que se llama La felicidad sólida. Y en este libro aparece es parte como es como un subcapítulo. Yeah. Y dice, negar las emociones negativas es empobrecerse. ¿Qué te parece a ti esa frase? Como que siento que va un poco contra el sentido común de la época de la cultura del positivismo. Porque finalmente uno diría, yo me empobrezco, o sea, si seguimos bajo esta lógica, claro. Si yo me estoy sintiendo mala, es porque no tengo quizá un buen estado de salud mental o no estoy bien en mi vida. Entonces me parece que va en contra de ese sentido común esa frase. Sí, eso, y es un poco lo mismo, como que a grandes rasgos como que habla de que para elaborar una felicidad sólida y no transitoria,
tenemos que elaborar y aprender a elaborar estas emociones que son, bueno, él las pone como negativas, pero en el fondo expresa y explica por qué no son negativas, es como el concepto nomás. Claro. Pero estas emociones displacenteras las tendremos que aprender a elaborar para llegar a un estado sólido de felicidad. Perfecto. Como decíamos también en el podcast anterior, mencionábamos la felicidad en ese momento y lo mencionábamos también como un estado de repente un poco más perdurable, ¿sí? Quizás ahí de repente podríamos diferenciar un poquito, por ejemplo, lo que podría ser alegría o felicidad. No sé, digamos, en un sentido tan conceptual si existe esa diferencia, pero yo entendería la alegría quizás como una respuesta mucho más inmediata a una cosa que nos pasó. Y quizás la felicidad como algo que logramos construir, digamos. Claro. No es algo que nos aparece necesariamente, sino que también es que nosotros, digamos, hemos hecho un trabajo mental, físico, de nuestra vida, de nuestras relaciones, que nos permiten llegar a ciertos estados de bienestar que se traducen en felicidad. Me parece un buen concepto y al final que es como que es agarrar un poco todo un proceso detrás de la felicidad, que no es algo reactivo a una situación puntual o a tener algo de manera puntual, sino es algo perdurable en el tiempo porque lo construimos, o sea, con otros también. De repente, qué importante es tener esta validación emocional cuando no nos sentimos bien, porque eso también nos da la sensación de que tenemos una red de apoyo. Las redes de apoyo en general nos generan felicidad, Sí. como una felicidad perdurable en el tiempo. O sea, uno lo nota en que cuando a uno le pasan cosas buenas, uno tiende a querer comentárselo a alguien, como Claro. que o habláis con alguien de tu familia, algún amigo, amiga, amigue, digamos, para poder un poco expresar esto, poder sacarlo afuera y, digamos, eso también es parte de sentir estas emociones positivas y tiene que ver también con el compartir con los otros, ¿no? No es solo una emoción que se vive individualmente. Igual es importante eso como el tema de la cultura de la felicidad y cómo en general tendemos a contar lo bueno y no a contar cuando no nos sentimos bien. Como que eso es como muy compartido, es un poco lo de las redes sociales, por ejemplo. Eso mismo es lo que te iba a decir respecto como de redes sociales. Yo lo veo mucho, incluso a mí mismo me ha pasado también y lo he conversado con otras personas. Por ejemplo, a mí me pasa harto en la atención de adolescente, que es una temática muy, muy común que tiene que ver con la comparación que yo hago cuando veo las redes sociales. O sea, por ejemplo, yo veo las historias de personas que conozco, porque a veces no necesariamente uno tiene solo amigos, sino Claro. que de repente algún conocido, será alguien del colegio, de la pega, de diferentes lados. Y uno, según lo que tú decías, uno tiende, digamos, siempre a mostrar eso positivo. Finalmente, como nosotros también en digamos, época de mucha red social y donde muchas veces nuestras interacciones se basan mucho en la red social, a veces más que en lo presencial. De repente, quizá hay personas que uno no ha visto hace años, pero sigue manteniendo cierta comunicación a través de esas redes sociales. Lo que terminamos generando es que se crea como una falsa imagen de lo que es mi vida. Entonces, yo subo mi historia y subo mis logros, subo mis vacaciones, subo cuando estoy comiendo rico, subo, no sé, cuando lo estoy pasando bien con los amigos, pero no subo cuando, no sé, estoy llorando o cuando tuve un problema. Entonces, de ahí de alguna manera, y yo entiendo, acá no, el consejo tampoco es tienen que subir Todo sus lo que- historias claro. llorando, no es el consejo, pero sino es tener ojo de cuánto nos estamos comparando también en las redes sociales. Porque ahí igual se muestra una imagen de lo que es uno, o sea, un porcentaje chiquitito de uno, y no se muestra el resto de la vida que incluye todas estas otras emociones que a veces no son tan placenteras, pero que también es parte de la vida. Claro. Yo creo que igual de un tiempo a esta parte se ha permitido más eso, como que hay gente que de repente pone, no quizás no cosas propias, pero reflexiones en torno a ciertas situaciones que pueden ser complejas y como que dan ahí todo lo que pueden sentir con una noticia, por ejemplo, como no necesariamente algo relacionado a sí mismo. Pero en general, claro, como lo que uno sube de sí mismo o lo que uno muestra de sí mismo en general es estar súper bien. Sí, po. Ni siquiera es estar bien, Claro. es estar súper Cuando lo bien. estoy pasando muy bien. Demasiado bien. Sí. Y es algo que yo creo que tenemos como súper internalizado. Y las diferentes generaciones, o sea, hoy día da lo mismo quienes tengan como la red social está como para todos. Claro. Y nos pasa a todos que seguimos como incentivando un poco sin querer esa cultura también
de como todo tiene que estar bien, o todo va a pasar, o hay que darle para adelante, hay que ponerle voluntad. Claro, que todo es la voluntad. Claro. Desde ahí un poco entonces es que desde la psicología positiva también y desde la psicología clínica podríamos decir también, y también desde el sentido común, creo yo, en la cultura, digamos, popular de la vida, empieza a surgir el concepto de positivismo tóxico, ya, o sea, para poder empezar a hacer esa diferencia entre promover, digamos, buenos estados, digamos, placenteros, con emociones más felices, digamos, versus lo que ya se convierte en algo más tóxico. Claro. Y justamente esto que venimos hablando, digamos, estos mandatos, y que nos genera justamente lo contrario, o sea, nos genera más presión y más sentirnos mal porque no estamos logrando eso que se supone que tenemos que estar haciendo, genera cierta toxicidad, podríamos decir, Claro, en uno. ¿Sí? Que tiene este efecto nocivo en nosotros. Efectivamente. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de por qué no tirar las cosas debajo, y hablamos de que cuando nosotros tiramos las cosas debajo de la alfombra, para ponerlo así bien en cotidiano, generamos, por ejemplo, podemos terminar generando un problema de salud mental cuando nosotros también intentamos negarlo y decir todo el rato, no, eso no está bien, o no tengo que vivirlo, no tengo que sentirlo, también es muy probable que uno pueda terminar generando algún problema. Desde ahí, por ejemplo, también, ¿por qué de repente a nosotros nos pasa esto también de querer meter las cosas debajo de la alfombra? Y es porque también, por ejemplo, hay ciertas palabras que se mueven en redes sociales que también han generado un estigma que podríamos decir, por ejemplo, por la otra cara, la palabra depresión, por ejemplo. Claro. La palabra depresión, por ejemplo, se asocia a tristeza. Entonces, por ejemplo, de repente quizás más de alguno, sin, digamos, ser necesariamente algún profesional de salud mental para tener ciertos criterios, si uno fuese a leer, por ejemplo, los manuales que existen en psiquiatría, se define particularmente por un estado de tristeza. Claro. ¿Sí? Entonces ahí, claro, de uno... desgano, de desánimo. Efectivamente, entonces uno dice, ya, entonces estar triste es tener depresión. Claro. Y no, eso es justamente lo que nosotros estábamos hablando la vez pasada de por qué tenemos que, digamos, enfrentar estas emociones, porque el no enfrentarlo es lo que nos puede generar una depresión. Claro. No es el estado emocional en sí mismo, ¿sí? Sino que es lo no que es eso... tener tristeza, es no saber cómo elaborar finalmente, igual lo que decía como Caponi, esa emoción particular. Claro, o sea, si nosotros tenemos más herramientas, Claro. técnica, estrategia, que no necesariamente tiene que ser como alguna actividad, o sea, puede ser desde el respirar, tomarme un vasito de agua, cada uno también va conociendo ahí lo que lo relaja. Claro. Digamos, podemos enfrentar eso y de eso se trata. O sea, cuando nosotros estamos hablando de una depresión, probablemente es alguien que no ha logrado desarrollar esos recursos, digamos, necesarios para poder enfrentar estados un poco más displacenteros que, como decíamos, también tienen una utilidad. Claro, como siempre y cuando no responda a otras cosas, pero claro, como en lo macro es eso. Y yo creo que sí, pues, o sea, de repente toda esta, como los medios de comunicación un poco nos han generado estas ideas erróneas respecto de ciertos conceptos. Igual hay una preocupación como dentro de los psicólogos de salud mental, igual los psicólogos que siguen toda esta teoría de la psicología positiva, por lo que ha generado en el fondo su como la construcción teórica de eso. ¿Ya? Yo ahí igual me imagino que también los mismos psicólogos que siguen las corrientes positivas también han visto cómo esto se ha, digamos, llevado a lugares donde no necesariamente tenía que estar. Es como el juego del teléfono, como que partió siendo una cosa y se fue hablando, de repente hablando en espacios donde no correspondía hablarlo, o siendo como reelaborado por personas que no tenían como un conocimiento de lo que realmente se quería comunicar, y termina en esto, pues, que es como la obligación a estar feliz y la presión a estar feliz. Y lo que dijiste en el principio es que si no estoy feliz es un fracaso personal. Y eso es muy terrible. ¿Por qué no estoy feliz?
Y es una pregunta como que se hace mucha gente también. Y claro, ahí cuando tú dices, o sea, es un fracaso personal, o sea, nos afecta nuestra autoestima, nuestra valía de nosotros mismos, nuestra sensación de cuánto podemos afectar nuestros problemas, los problemas, digamos, del mundo, por así decirlo. Sí. Entonces, esas sensaciones, digamos, sí son mucho más nocivas que la emoción en sí misma. Claro. ¿Sí? Es como, no sé si te ha pasado de repente que hay pacientes que te dicen que no saben por qué están como están. Y uno dice como, me dice, y no sé por qué estoy así. Y claro, uno va como construyendo y le había pasado esto, le había pasado lo otro, y en un corto plazo le había pasado también esta otra cosa. Y es como, tiene mucho sentido que estés así. Y en 10 minutos lo pudimos conversar, o sea, ¿por qué no lo habíais podido ver antes? Claro, y es porque efectivamente, no sé, hay familias donde las dinámicas están puestas en no hay que llorar, hay que salir adelante, es que esto es solamente voluntad tuya, si no le dais ganas, como que en el fondo no va a pasar nada. Y son, bueno, si bien ahora está como este concepto más elaborado de la positividad tóxica, igual nosotros nos hemos criado también con estos mandatos. Como que o sea, en general, la forma de acompañar a un niño emocionalmente, ahora ya no tanto, porque hay más herramientas, pero ha sido como, no hay que llorar, te tienes que levantar, tenés que ponerle ganas, es que si no estudiáis, entonces te va a ir mal, como que obviando un montón de factores como asociados a esto. Sí, y ahí también yo pondría también de repente incluso ciertas como diferencias de género, por ejemplo, también. Por ejemplo, en los hombres, uno lo nota harto más cuando llegan a la consulta los pacientes hombres, que no se permiten, por ejemplo, el llorar. Claro. Y claro, uno creció con ese mandato y diría, claro, las generaciones de ahora están un poco más abiertas, pero lamentablemente uno ve en la consulta en adolescentes que eso sigue estando, y sigue estando fuerte, y uno de repente escucha esos mismos mandatos en niños a veces de 6, 7, 8 años que están ya diciendo esas cosas. Entonces, en ese sentido, todos un poco hemos crecido desde ahí, y también es parte de cada uno poder hacer ese trabajo de romper con esa idea. Claro. Sí. Lo mismo como por el otro lado, como las mujeres que en el fondo histéricas o que le ponen color, que en verdad no era para tanto. Claro, que bájale un poco. Claro, como que esto, que de nuevo lo mismo tiene que ver con una invalidación emocional. Sí. Y en realidad es como lo que nos aleja de poder compartir nuestra vulnerabilidad. Claro. Justamente acá nosotros estuvimos buscando también ciertos conceptos, digamos, para poder definirlo un poquitito. Y dice que la positividad tóxica es, claro, es un consejo que en teoría todos deberíamos integrar en nuestra vida, pero que se vuelve tóxico cuando somos incapaces de asimilarlo. Puede sonar un poquito enredado, pero finalmente tiene que ver con tener un mandato cuando yo no estoy logrando cumplir ese mandato. Es como que no es el momento. Exacto. Es como que no es el momento correcto. Sí. O sea, si yo estoy, no sé, muy mal, muy afectada porque me echaron del trabajo. Y el mandato de la felicidad te diría, está todo bien, ver el lado positivo. De esto, claro. Vaya a tener más tiempo libre. Y que sí, es real, pero en ese minuto no es el momento de decirlo. Es como que es como eso. No es que esté mal como la sugerencia, el consejo o la visión. Es que en ese minuto es totalmente inadecuado. Claro, en el momento tú con eso que te dicen no lográis hacer nada, se vuelve más presión, te sentís más mal. Entonces, finalmente en ese momento el consejo sería, bueno, acepta un poco lo que te está pasando, vive la emoción. Permítetelo. También ahí nosotros, bueno, en futuros podcasts también vamos a intentar abordar, digamos, estrategias, técnicas, herramientas también de regulación emocional. En todo lo que tiene que ver un poco con el trabajo de la emoción también se ha visto, por ejemplo, desde perspectivas más cognitivas, que también esto tiene pasos, podríamos decir. Ya los vamos a dejar mencionados nomás para un futuro, que podría ser, por ejemplo, por ponerlo en facilito, la identificación de la emoción, o sea, lo que me está pasando. Después, quizás poder regular un poco la intensidad con la que se vive esa emoción. Y por último, también poder comunicarlo, expresarlo un poco para poder sacarlo para afuera también. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que también nosotros necesitamos poder ir elaborando esas estrategias, recursos finalmente y habilidades que cada uno puede tener para poder enfrentar esas emociones. Claro. No, sí es
temazo esto en el fondo es lo que estamos hablando, porque tiene muchas aristas al final. Y como que creo que es importante como dejar claro que no está mal ser positivo, como que ese no es lo que queremos como en el fondo lograr como transmitirle, sino que para configurar esta felicidad sólida tenemos que saber transitar por todas las emociones, elaborarlas todas, conocerlas todas, identificarlas, vivirlas, permitírnoslas y como saber identificar quizás los momentos que no son adecuados para decir cierto tipo de cosas. Claro. O sea, cuando uno no siente la felicidad genuinamente, auténticamente, entonces no es el momento. Si lo que el otro me dijo no me hizo sentido en el momento y me siento más presionado y no me siento más aliviado, entonces no era el momento. Claro, yo creo que es escucharse a uno mismo. ¿Sí? Yo creo que de repente esos consejos no son tan comunes como de hagámonos caso. O sea, hagámonos caso. Eso, si algo te hace sentido, bueno, intégralo. Si es que no, de repente que entre un poquito por la oreja derecha y salga por la izquierda. Claro. ¿Sí? Porque hay ciertos consejos que no nos sirven de mucho. Sí. ¿Sí? Un poquito por último, también nosotros queríamos, digamos, poder ir pensando como esta idea de, bueno, que si no es un mandato, entonces, estar feliz, y al mismo tiempo también tiene que ser un estado, digamos, más perdurable, es bueno, cómo, si efectivamente las experiencias negativas, las emociones displacenteras, se integran dentro de la felicidad también. Claro. Y al menos desde esta perspectiva sí. O sea, podríamos decir que la felicidad, al ser un estado perdurable en el tiempo, también incluye momentos de alto y bajo, ¿sí? Exacto. No tiene que ver con que sea todo color y sea todo maravilloso, sino que también va a incluir momentos y justamente también es uno tener los recursos para que esos momentos sean pasajeros y digamos, no queden ahí... bloqueando, claro, como y marquen eso todo, digamos, tu estado emocional y que ya pase, digamos, de un estado emocional y pase a casi un estado anímico, podríamos decirlo por ese lado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que acá siempre aparece un poquito el concepto de la resiliencia, ¿ya? Probablemente también va a ser un concepto que va a ir saliendo a lo largo de los podcasts. A nosotros en Salud Mental nos gusta harto el concepto. Sí, bonito. Sí, es que es un bonito concepto justamente y que tiene que ver, nosotros lo tenemos acá la cita para decirlo bien, y dice que la resiliencia se define como la habilidad de las personas para mantener o recuperar el funcionamiento físico y o psicológico ante situaciones o eventos vitales altamente estresantes y o adversidades. Entonces, en ese sentido, la resiliencia como un recurso de algo que nosotros podemos desarrollar y promover para poder, digamos, enfrentar las situaciones difíciles de la vida, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, uno podría pensar ¿por qué dos personas ante la misma situación, por ejemplo, incluso se han hecho estos estudios en gemelos, ¿sí? Ante la misma situación, con historias vitales bien parecidas, digamos, pueden enfrentar diferentemente situaciones complejas? Y eso tiene que ver justamente con la resiliencia. Y un poco lo que nosotros también buscamos a través de estos podcasts es elaborar estos recursos que les veníamos mencionando, porque finalmente eso es la resiliencia, o sea, es poder hacer frente a esos momentos difíciles, a los momentos complejos, y que eso no nos tire para abajo, ni nos desarme, sino que tengamos la capacidad para poder hacer frente a eso. Y entender que eso aparte también es parte de la construcción de la felicidad. Claro, no es algo contradictorio. Es el camino. Es el camino. Así que eso, no sé, ojalá que quede claro como un poco este concepto, que no se sientan presionados por sentirse felices permanentemente, que es una construcción, que yo creo que eso es el concepto más importante. La felicidad se va construyendo con momentos buenos y momentos no tan buenos. Exacto. Y a tener ojo también en esta época, sobre todo con redes sociales, diríamos nosotros. Por un lado, con estas comparaciones que veníamos diciendo yo, en comparación a mis amigos, a mis conocidos, y también a veces a la información que puede estar surgiendo en relación a salud mental. Busquen bien las fuentes. Busquen bien las fuentes. Últimamente también han salido casos de personas que no tienen ni un tipo de relación, ni en ningún tipo de estudio con salud mental, y salen diciendo cosas que a veces son bien... barbaridades, podríamos decir, y si uno sigue esos consejos probablemente también nos podemos ocasionar más daño. Exacto. Entonces hay también un llamado a tener ojo con la información.
Así que eso, los dejamos invitados para el podcast que viene. Vamos a hablar de algunas herramientas para lidiar con elaborar en el fondo estas emociones displacenteras. Así que los dejamos invitados desde ya. Eso, que estén súper bien, que tengan buen comienzo de mes y que les vaya súper bien. Adiós. Chao, chao.